Buenas tardes. Muy buenas Espero tardes. Que me escuchen bien. Desde acá, primero un saludo al Congreso Nacional de Perú. En segunda instancia, un abrazo al presidente de Canatur, el amigo Carlos Canales Anchorena, y al presidente del Congreso, Vito Alegría. Así que gracias por invitar a Uruguay a ser parte de vuestro encuentro. En segunda instancia, bueno, saludar a quien me precedió en el uso de la palabra, mi amiga Helen de Chile, con quien nos une realmente un gran afecto por el trabajo que venimos haciendo hace años a través de la Federación Sudamericana de Turismo. Quería proponerles antes que nada, yo soy expresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, pero hoy presido la confederación de todas las cámaras sectoriales del país a nivel empresarial. Entonces me gustaría iniciar un poco una presentación con un breve video de una presentación de lo que es Uruguay, la realidad del país y las condiciones que tiene el país, que creo que da un impacto claro de lo que fue la pandemia y cómo pudimos irla transitando y cómo tenemos una visión hacia el futuro. Así que con su permiso voy a compartir la presentación y avanzo con el proyecto que es del video. Espero que lo puedan escuchar. Surprises and advances. The largest producer of clean energy in the world. The future of energy is in electric mobility and green hydrogen. And renewable energy will achieve carbon neutrality by 2050. We were the first in the world to give every child in school their own per capita software exportation. We are leaders in e-government in the region and have integrated the D9. We have the largest fiber optic and telephone coverage in the region. We are advancing in 5G and in sustainable production, as well as low-emission technologies, in order to develop the circular economy and Industry 4.0. System in information technology is more than 30 years old. Today, launch such as Mercado Libre, or Nestle have chosen us to set up their factories. Volkswagen chose Uruguay to launch its electric car, while the Uruguayan unicorn is breaking records on Wall Street. We produce orbiting satellites and sophisticated medical devices. We organized the first Robotics World Cup, and we made it to the podium. We produce a great deal of scientific knowledge. We put our brains to work. For 30 years, Uruguay has been planting millions of trees to develop a sustainable forest industry in harmony with the environment and to protect our biodiversity. We complement this with our work in livestock production, capturing greenhouse gases. Meanwhile, our native forests are growing year after year because we're nature friendly. Made in nature to produce the best meat in the world. We were pioneers in deploying a traceability system that allows us to identify and follow each one of our growth channels. The fruit of a unique genetic line with 400 years of history. We bring quality food to the world, such as meat, fish, soy, malt, rice, citrus, wheat, dairy, and multi-award-winning wines. We are so disruptive that we are selling caviar to Russia, coffee to Colombia, Spain, and genetically modified mice to Japan. We breed movie horses, produce high-end car leathers and wool, and textiles that end up on the cover of Vogue, being worn by Greta, or in the windows of Chanel, Cole, or Stella McCartney. Our creativity allows us to export design, fashion, architecture, graphics, and jewelry. Our talent and landscapes are reflected in series and films that we produce for Amazon, Netflix, Disney, HBO, and social. One of the Rolling Stones gave his daughters a Uruguayan lute guitar to learn. Made in Uruguay, leaves you a legend. We have spirit and a way of thinking. We are determined. It's our
Time. It's Uruguay's time. A country with a human scale. Creative, hardworking, serious, relaxed, that breathes freedom at every turn and conquers the world with each quality product that we produce. Unusual. Free. Test Uruguay. Esto era un poco lo que quería mostrarles en cuanto a esa famosa frase que Uruguay se basó toda su estrategia ante el COVID para transitarla. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un país donde la democracia es estable, donde existe la paz social y donde ya había instalado en el país medidas de protección previas al COVID y históricas en Uruguay, como es un seguro de desempleo para todos aquellos que se quedan sin trabajo y el Estado le cubre hasta 6 meses y que fue postergado hasta el día de hoy y sigue hasta marzo del 22, esta cobertura por la emergencia sanitaria, donde el país tiene una cobertura médica gratuita y universal para todos los habitantes, donde existe una conectividad digital del 98% y donde todo niño, adolescente o pasivo tiene un notebook que el Estado le otorga para tener conectividad. Esta idea que tiene el gobierno, y así lo marco en la frase final, de ser firme con las ideas y blando con las personas, es lo que nos da la estabilidad democrática. Cuando en marzo del 20 recibimos el COVID, igual que todos ustedes, lo primero que se hizo fue hacer el cierre inmediato de fronteras, decretar la emergencia sanitaria, pero se llamó una exhortación a un aislamiento voluntario y distanciamiento social, permitiendo la libre circulación en el país de todas las personas, cosa que se mantuvo durante toda la pandemia hasta nuestros días, dando a los ciudadanos el manejo del uso responsable de su libertad individual. Eso fue el centro para mantener al país abierto y activo durante estos 2 años y ha tenido grandes logros. Evidente que los sectores más perjudicados han sido el turismo y la cultura. No hubo lockdown nunca, ni tampoco cuarentena obligatoria. Esto significó que el país transcurrió la pandemia en una forma muy ordenada y que permitió que prácticamente durante el 2020 tuvimos los colegios abiertos, tuvimos los espectáculos, la construcción, o sea, no hubo paralización, sino hasta principios de diciembre del 20, o sea, hace justo un año, donde ahí tuvimos la primera ola durante el verano del 21 y allí hubo cierta retracción a la implementación de aforos para actividades, pero no limitación de circulación ni paralización de la economía. A partir de marzo del 21, Uruguay inicia el plan de vacunación masiva a mayores de 12 años, una vacunación gratuita y universal y no es obligatoria, pero datos a la fecha de ayer nos muestran que el 75% de la población tiene 2 dosis, el 40% ya se dio una tercera dosis y ya está prevista una vacunación para todo el país a partir de marzo del 22 con Pfizer. Y hace 6 días empezamos a vacunar a los niños de 5 a 12 años y también a todo extranjero que nos visite y no tenga vacuna. Ese plan de vacunación nos permitió encontrarnos al día de hoy con una libertad de circulación de bienes y personas, con las fronteras abiertas, la única exigencia de tener un PCR negativo antes de ingresar a Uruguay, 72 horas antes. No existen aforos para cualquier tipo de espectáculos, eventos. El barbijo tiene un uso responsable, ya que en lugares públicos y abiertos no se usa, y en lugares cerrados, evidente, se usa para el tránsito, pero no dentro de las actividades de congresos, seminarios o eventos, lo que permite también una mayor libertad. ¿Esto qué implicó? Implicó en el impacto económico nacional. El PBI en el año 21 creció un 3%, pero sigue estando un 7,8% por debajo de la situación previa a la pandemia. La inflación del 21 se espera que va a ser de un 7,5%, que es una de las más altas que hemos tenido. Se prevé que para el 22 baja el 6,9%. El desempleo está en un 8%, es el más bajo que desde previo a la pandemia, que diciembre del 19, donde estaba en un 9%.
El déficit fiscal fue de un 4,4 en el 19, pero en el 21 se espera un 5%, con lo cual el impacto pandemia no ha sido tan grave y el riesgo país previo a la pandemia estaba en 263 puntos y al 2 de diciembre pasado estaban 145. Por lo tanto, el impacto en la situación económica del COVID no ha sido tan drástico. Las exportaciones agroindustriales, nuestro principal rubro de exportación, han tenido el récord histórico tanto en cantidad como en precios y las inversiones crecieron un 19% desde que empezó la pandemia a la fecha. Si hablamos un poco de lo que es el turismo en Uruguay, nos encontramos que el turismo representa el 8% del Producto Bruto, el 55% de las exportaciones de servicio, genera el 11% de la mano de obra activa, representa el 28% de las exportaciones totales, constituyéndolo en el segundo rubro de exportación de generación de divisas externas al país. ¿Qué pasaron en estos meses para el turismo? Y prácticamente agencias de viaje, hotelería, por las fronteras cerradas, han caído en muchos destinos. Muchas empresas han tenido que cerrar por no tener turistas, líneas aéreas que no llegaban, y el 78% de los recursos humanos fueron al seguro de desempleo. Había incertidumbre en fecha de reapertura. No obstante, el turismo interno permitió avanzar y crecer durante este tiempo, que ya hablaremos más adelante. ¿Qué hemos hecho desde el primer momento que se decretó la pandemia desde nuestra Cámara de Turismo? Y lo primero que hicimos fue traer a todos los uruguayos que estaban diseminados por el exterior vía agencias de viaje para que no quede ninguno aislado. Ofrecimos los hoteles sin costo para dispensarios sanitarios y para gente en situación de calle. Ofrecimos vehículos sin chofer para la atención sanitaria y elaboramos y distribuimos menús solidarios al personal médico. Desde el ámbito empresarial turístico. Es más, hicimos desde el primer día el llamado a quédate en casa y no circules, que muchos lo vieron más que como un atentado contra nuestra actividad, que nos estábamos dinamitando a nosotros mismos, lo vieron como un llamado a la responsabilidad para poder salir pronto de la situación que nos aquejaba en ese momento. Trabajamos fuerte como cadena en este periodo para crear sistemas de información, capacitación empresarial transversal, capacitación a los trabajadores en todo el sector y elaboramos junto al gobierno los protocolos sanitarios de seguridad. Por otro lado, trabajamos en proyectos de ley para reprogramar los viajes, conseguimos y obtuvimos préstamos blandos para las micros y pequeñas empresas sin garantía, logramos la suspensión del pago de créditos bancarios, logramos la exoneración de aportes a la seguridad social por parte de las empresas, se logró la exoneración de cargos fijos de luz y agua, se extendió el seguro de desempleo total y parcial hasta marzo, y bueno, y trabajamos mucho para incorporar la formalidad al sistema formal. Esto nos dio que junto al protocolo sanitario, a una declaración jurada que cada operador prestó en cuanto a la calidad de sus servicios, al sello de operador responsable que emitimos junto al gobierno, al ciclo sobre la promoción de los destinos turísticos con foco en el turismo interno, gestionando beneficios fiscales para la circulación de los uruguayos dentro del país, coordinando nuevas frecuencias aéreas que empezamos a abrir los cielos y hoy los tenemos totalmente abiertos hacia todos los destinos, y gestionando la apertura responsable, que también hoy Uruguay tiene las fronteras abiertas para quien quiera visitarlo, con la única restricción de un PCR negativo 72 horas antes de ingresar, es que volvimos a reactivarnos con mucha fuerza y energía y el país está abierto para recibirlos, está teniendo unos niveles de COVID muy bajos. Estamos hoy, al día de hoy, con 2.087 casos infectados en todo el país y solo con 19 personas en terapia intensiva. Creo que la vacunación ha sido un éxito y eso permitió que Uruguay hoy esté con la economía plena, con el turismo interno a pleno. Basta recordar también con el turismo regional la apertura que hicimos con las finales de la Conmebol de fútbol a fines del 27 y 29 de noviembre pasado, donde tuvimos más de 50.000 extranjeros que nos visitaron en esa ocasión
y no tuvimos ningún sobresalto a nivel de contagio ni ningún aumento del contagio COVID. Por lo tanto, Uruguay mantiene las fronteras abiertas, espera con mucha alegría que prontamente nuestros vecinos de la región también lo tengan, porque todos dependemos de todos. En la medida que a todos nos vaya bien, sin duda encontraremos lo que es el turismo, la circulación de bienes para la búsqueda y satisfacción de la felicidad de los seres humanos. Desde ya, muchas gracias y estamos a la orden para cualquier consulta que nos quieran realizar.